A cada uno de ustedes, un gusto de saludarles. Dios me los bendiga grandemente. A todos los que hoy se tomaron la libertad de conectarse por este medio. Vamos a orar, por favor. Mi Dios, mi Padre, nuestro Dios y nuestro Padre, al abrir tu palabra, queremos solicitar tu Espíritu Santo, continúe con nosotros, dirija nuestro pensar, dirijan el mensaje y que puedas tú hablar a cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando se contrata un cajero en un banco, una de las virtudes, una de las cosas que debe tener un cajero es conocer el billete verdadero. O sea, debe conocer el billete, ya sea de 1, de 5, de 10, de 20, de 50 o de 100. En el caso de nosotros, para otros países es diferente. Él debe conocer el billete verdadero. No se enfoca tanto en conocer el falso. A él no le interesa mucho conocer el falso. Lo que se le exige es conocer el verdadero. Y si conoce el verdadero, en el momento en que se le presenta el falso, se dará cuenta que algo falta y por ende, pues, hace bien su trabajo. Y a través de la historia, mis hermanos, han habido muchos ataques para con este día lindo, maravilloso que es el sábado. Y después de ver algunos de ellos, nosotros nos vamos a sorprender que el sábado todavía sigue existiendo hasta el día de hoy. Ahora, yo quiero comenzar diciéndoles algunas cositas. Habían 7 sábados anuales en las ceremonias judías que se celebraban a través del calendario, del ritual de los judíos. No confundan, por favor, ninguno de estos 7 sábados con el de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, hablamos del sábado de la creación. Y en ese sábado, Dios colocó expedió, salió de él mucha energía para con el día sábado. Vamos a explicar más adelante por qué salió energía de él para con el día sábado. También hay que entender que hay una diferencia entre esos 7 sábados con el sábado de Génesis 2, porque el sábado de Génesis 2 explica parcialmente, unido con otros versículos ya lo completa, pero explica parcialmente por qué el sábado existe hasta el día de hoy. Y número 3, ningún otro día, y aquí es donde decimos que mucha energía de parte de Dios salió para con el sábado, ningún otro día de la creación fue bendito, fue santificado, ni Dios reposó en ninguno de ellos, y tampoco Dios encomendó que nosotros tuviéramos un día especial para recordarlo y adorarlo, tal como lo hizo con el día sábado. Ningún otro día. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Nosotros encontramos allí el 4º mandamiento, mis hermanos. Y encontramos, para serles franco, no se entiende por completo. Algunos de ustedes entenderán ahorita que lo explique cuando hablo en el lenguaje inglés o el lenguaje hebreo, que se es un poquito más específico. El 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Pareciese ser como que nosotros pudiésemos hacer algo santo. O sea, no pareciese como que de mi parte yo puedo hacer algo para que algo sea más santo. Cuando ustedes van al inglés o al hebreo, en el inglés dice, remember the Sabbath day to keep it holy. Lo que dice es mantenerlo sagrado, mantenerlo santo. No dice santificarlo como que si usted y yo pudiésemos hacerlo, sino que dice para mantenerlo sagrado, para mantenerlo santo. Entonces, entendiendo eso bien, mis hermanos, cuando se habla de un día santo, cuando se habla de un día santo, es posiblemente como hablar de un hombre santo. Cuando pasa algún caballero que siempre ha sido ejemplar por su forma de ser, porque
siempre ha dejado el nombre de Dios en alto, la gente tiende a decir, mira, allí va un hombre sagrado, un hombre santo. Y la razón por la cual que dicen que es santo es porque en él, en ese caballero, en esa dama, se puede percibir la presencia de Dios. Es como hablar de un templo sagrado, es como hablar de un objeto o de algo sagrado. ¿Qué se entiende con eso? Que eso conlleva o tiene en sí la presencia de Dios. Ahora, habría que ejemplificarlo. Moisés, cuando estaba cuidando las ovejas, buscando una de ellas, se encontró en medio de una situación que él nunca había imaginado. Vio una zarza que estaba ardiendo, pero no se estaba consumiendo. Ahora, eso no pasa en 10 segundos, mis hermanos. Y yo me imagino que Moisés pasó una vez, vio la zarza, vio que estaba en llamas, dijo, ay, ya, qué lástima. No tengo agua para apagarlo, se fue esa zarza. Pasó otra vez y vio el mismo escenario, pero vio que la zarza todavía no se había consumido. Ahora sí está raro. Y se acerca, y cuando él se acerca, porque ahora viendo que está raro, se percata que sí está en llamas la zarza, pero no se está consumiendo. Y entonces escucha, cuando él se acerca un poquito más, estas palabras: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, el lugar donde estás parado, ¿qué era? Santo es. ¿Por qué ese lugar era santo? Era porque la presencia de Dios en ese momento estaba allí. O sea, la presencia de Dios en ese preciso momento estaba allí. Sorprendente notar, mis hermanos, que después de esa experiencia nunca se vuelve a hablar de esa zarza ardiente en toda la Biblia. Nunca se vuelve a hacer referencia de ese lugar como un lugar santo en toda la Biblia. Se desentiende de ese lugar, se desentiende de esa zarza por completo, porque lo que lo hacía santo era la presencia de Dios. Y escúchenme bien, porque esto también es trascendental, mis hermanos. Si usted y yo creemos en esa teoría de una vez salvo, siempre salvo, miren el aspecto de la zarza. A tal punto que hoy no predicamos acerca de la zarza. La zarza no es importante. Lo que lo hizo importante en un momento de la historia fue la presencia de Dios. Y si usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ahorita somos valiosos. Pero cuidado, cuidado con que la presencia de Dios sea parte de nosotros, y entonces seremos igual que la zarza, olvidados y nunca más vueltos a mencionar. Dicho eso, todo lo que es santo, tal como se entiende en el inglés y en el hebreo, es porque proviene de parte de Dios. Dios es el que dice, este hombre es santo. Dios es el que dice, este objeto es santo. Dios es el que dice, este día es santo. ¿Ok? Hay 5 razones por las cuales, mis hermanos, el sábado nunca va a desaparecer. 5. Hay más, obviamente, pero yo solo quiero resaltar 5 con ustedes. Tal vez una sexta de las que su servidor ha podido sacar. Hay 5 o 6, muchas más, pero 5 o 6 que yo quiero resaltar con ustedes. Anteriormente nosotros dijimos que habían 7 sábados mencionados en las leyes ceremoniales de los israelitas, de los judíos. Voy a enumerarlas. El primero y el segundo son el primer y último día de la fiesta de pan sin levadura. El primer día y el último día era considerado sábados. El tercero, Pentecostés. El día de Pentecostés se consideraba también como sábados. El cuarto, el primer día del séptimo mes, ya sea si cayera en cualquier día, se consideraba sábados. El quinto,
el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo y hacía una labor especial delante del arca del pacto, ese día también era considerado como uno de los sábados. El sexto y el séptimo son el primer y último día de las fiestas del tabernáculo que tenían los israelitas, que venían de acuerdo, ustedes recordarán en el Salmo 121 y Salmo 122, cuando ellos decían, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Ellos volvían a esa fiesta del tabernáculo. Y el primer día y el último día de esas fiestas del tabernáculo era para ellos sábados también, uno de los sábados de sus ceremoniales. Ahora, son llamados sábados, pero no podemos confundirlos, o no los confundamos, por favor, con el de Éxodo 20 o con el de Génesis 2. El de Génesis capítulo 2, mis hermanos, es el sábado de la creación. El de Éxodo 20 es el sábado de la creación. No se puede confundir. Son parte, el sábado es parte de una ley y estos otros sábados son parte de otra ley. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Si usted tiene su Biblia, yo lo invito a que me acompañe, por favor, a Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Dice, estas palabras, hablando de los 10 mandamientos, estas palabras habló Jehová a gran voz a toda vuestra congregación en el monte. Cuando había subido ahí Moisés, allí, desde allí, Dios habló estas palabras de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y no, ¿qué dice ahí? Y no añadió más. No añadió más. Luego las escribió ¿a dónde? En 2 tablas de piedra y me las dio a mí. ¿Cuáles fueron esas leyes que fueron escritas en 2 tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Ok, teniendo eso en cuenta, debemos ahora entender que existe, para que nosotros podamos hablar de 7 otros sábados, existe otra ley que incluye esos 7 otros sábados. Así que cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, vamos a encontrar que por tanto, nadie a ustedes, a nosotros nos juzgue, nadie nos juzgue, y por favor, no se me pierdan. Y si usted tiene su Biblia, asegúrese en buscarlo en su Biblia, no se vaya con el pastor, dice. Colosenses 2, versículo 16 y versículo 17. Por tanto, nadie os juzgue en estos asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta. Nótese, a días de fiesta, lunas nuevas o sábados, de forma plural. Todo ello es solo una sombra del porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. O sea, el versículo 16 dice que nadie os debe juzgar en cuanto a asuntos posibles de comida, de bebida o de días de fiesta o lunas nuevas o sábados que están involucrados en algo o en una ley que prefiguraba, que apuntaba, que dirigía la mente hacia cuando Cristo se iba a hacer carne. Una ley que direccionaba al sacrificio de Cristo Jesús. Y en esa ley estaban encontrados, como ustedes ven al final del versículo 16, los sábados de forma plural. Ok. Esta ley habla de ofrendas ceremoniales. Habla de ritos. Y ella es, como dice el versículo 17, una sombra. Algo que dirige la atención, que apunta hacia cuando Cristo Jesús se haría carne. O sea,
si entendemos bien, mis hermanos, no estamos hablando de dos diferentes tipos de leyes. En una usted encuentra el sábado y en otra usted encuentra los 7 sábados. Esta ley tenía que ver con el derramamiento de sangre. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Ustedes lo saben bien. Porque, ¿qué cosa? A ver. Sin el derramamiento de sangre, ¿qué no hay? No hay perdón. Gálatas capítulo 3 y el versículo 19. Perdón. Remisión de pecado. Exactamente, gracias. Creo que la hermana Ellen lo mencionó. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón. O sea que esta ley ceremonial apuntaba al derramamiento de sangre. ¿Qué implica esto? Que había una ley que se había transgredido y como se había transgredido esa ley, se tuvo que añadir o se tuvo que ejemplificar, se tuvo que demostrar de alguna manera u otra para la humanidad que se necesitaba otra ley ceremonial que apuntaba al sacrificio de Jesús, donde él derramaría su sangre por el perdón, por la remisión de nuestros pecados. Una ley fue transgredida, mis hermanos. Esa fue los 10 mandamientos. Se añadió otra ley ceremonial. Y esa ley habla del derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Hebreos 9 y el versículo 22 dice, pues según la ley casi todo, perdón, este era el versículo que tenía que haberle citado anteriormente, pues según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay perdón. Teniendo eso en cuenta, ahora entendemos que lo que dice en Colosenses 2, del 16 al 17, apuntaba. Esa ley donde estaban los sábados, los 7 sábados ceremoniales, apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, eso lo dije para que no confundamos los sábados con el sábado. Los sábados, los 7 ceremoniales, con el sábado de la creación. Si alguien por aquello en algún momento tuviera algún problema con identificar cuál es el sábado de la creación, bueno, espero la verdad, mis hermanos, que nadie tenga un problema con eso. Pero si alguien tuviese un problema con eso, recuerdo en una ocasión, un joven estaba en una semana de oración en el IAP y un joven se me acercó y me dijo, pastor, quiero ir a la naval. Sí, yo quiero pertenecer y también pues yo sé que va a ser difícil porque voy a tener problemas con el sábado, con esto. Y después de que él terminó de hablar, yo le dije, mira, lo que me dices, yo no te puedo obstruir tus sueños. Excelente que tengas sueños, pero permíteme decirte lo siguiente, tú no vas a tener un problema con el sábado. El ser humano no tiene un problema con el sábado, mis hermanos. El ser humano tiene un problema consigo mismo. Y empecé a decir, tú vas a tener un problema no tienes un problema con el sábado, tú vas a tener problema contigo mismo, con tus principios, con tus valores, con tu forma de ser, con tu espina vertebral, si se va a doblar o no, si se va a mantener firme. Porque si tú me dices, pastor, yo voy a tener problemas con el sábado porque voy a estudiar, ok, está bien, vamos tú y yo a empezar a orar. Y vamos a orar de la siguiente manera, Dios, por favor, mira el sueño de, no me recuerdo el nombre del muchacho y excelente que no me recuerda el nombre del muchacho, así no lo digo. Mira aquí a este muchacho, tu hijo, él tiene un sueño, Señor, él quiere, pero él va a tener un problema serio con el sábado, con eso que va a estudiar. Señor, por aquello de la vida, tú podrías quitar el sábado de la semana para que él no tuviera ningún problema para estudiar, para que él le fuera bien, para que no tuviera ninguna dificultad. Mis hermanos, el sábado siempre va a ser parte de la semana. El problema nunca va a ser el sábado, el problema va a ser
mi criterio, mis principios, mis valores. Yo le dije al muchacho, o sea, si tú quieres que oremos para que Dios quite el sábado de la semana, para que tú puedas estudiar bien, entonces Dios puede hacer eso por ti, pero el sábado siempre ha sido parte de la semana, siempre lo será. Estudies o pertenezcas o no, el sábado siempre va a estar ahí. O sea que el problema no es con el sábado, el problema es con tus criterios, con tus valores, con tus principios. Ok, Lucas capítulo 24 y el versículo 20. En Lucas 24 y el versículo 20 encontramos dos caballeros. Dos caballeros estaban camino a Emaús. Ellos iban caminando a Emaús. ¿Y de qué iban hablando camino a Emaús? ¿Alguien lo puede mencionar rapidito? Por favor, yo quiero saber si estamos conectados todos, si estamos sintonizados. ¿De qué iban hablando mientras iban caminando a Emaús estos dos caballeros? ¿De qué iban hablando, mis hermanos? De todo lo que había acontecido en la crucifixión de Cristo Jesús. De todo lo que había acontecido con la crucifixión de Cristo Jesús. Estaban hablando de la crucifixión. Eso, camino a Emaús, pasó en un día. Ahorita vamos a eso. Versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Alguien que lo lea, por favor. Lucas capítulo 24 y el versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Ok, están hablando de la crucifixión y ellos estaban esperando que Él fuera el que redimiera a Israel. Gracias, hermana Celsi, gracias. Pero esto pasó, ¿cuántos días después de la crucifixión? 3 días. Excelente, eso. No vayan a ser así, mis hermanos, que yo sé que ustedes son chiricanos orgullosos, yo sé. No, 3 días, ¿ok? 3 días. Están diciendo que al tercer día, ellos iban camino ¿a dónde? A Emaús, hablando acerca de la crucifixión. El tercer día. Versículo 1. Ese día, el tercer día de la crucifixión, o sea, después de 3 días de la crucifixión, ¿qué día era? Mis hermanos, esto ustedes no lo van a confirmar en ningún otro lugar más que en Lucas. ¿Qué dice el versículo 1? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron del sepulcro trayendo la especie aromática que habrían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ok. Ellos iban camino a Emaús el tercer día después de la crucifixión. En el capítulo 24 y el versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. El primer día de la semana. Veamos qué dice el versículo 13, por favor, de Lucas capítulo 24. He aquí, el mismo día, o sea, el mismo primer día de la semana, estos dos caballeros iban camino a Emaús, hablando de la crucifixión. ¿Ok? No se olviden, mis hermanos. Si alguien lo quiere, se lo mando después porque el tiempo no está a nuestro favor. Y hay todavía mucha tela que cortar aquí. Mucha tela. ¿Ok? En un momento, un caballero, Armstrong, quiso inventar o quiso iniciar una denominación basado en los 3 días también de resurrección, de acuerdo a Lucas capítulo 24, pero para que diera exactamente en el día sábado, él utilizaba las 72 horas contadas. Y para que diera, pues, su resurrección un sábado, ok, entonces él tenía que empezar no el viernes, sino ¿qué día tendría que empezar, mis hermanos? 72 horas para atrás, ¿qué día sería? El miércoles.
El miércoles. Él quería, él decía, bueno, el miércoles fue que murió Jesús para que el sábado no tenga ningún problema. No, no hay tal cosa. ¿Saben por qué? Porque entonces lo que él dice está en un serio problema cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 15 y el versículo 42. Que esto, mis hermanos, a través de la historia nunca se ha cambiado, nunca se ha modificado. No importa qué digan. Miren qué tan inocentes han sido los que han intentado de cambiar el sábado para otro día. Nunca se ha hablado de esto, pero miren lo que dice Marcos 15:42. Dice que el día de preparación era el día antes de ¿qué? Marcos, ¿lo tienen? ¿Alguien lo tiene, por favor? Marcos 15 y el versículo 42. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ah, ok, tremendo. ¿Se dan cuenta? Nadie ha hablado nunca acerca de cambiar el día de preparación. Se han hablado acerca de cambiar el sábado, pero nunca se ha hablado acerca de cambiar el día de preparación. El día de preparación es el viernes, el día antes del sábado, y aquí Marcos 15 lo tiene claro. O sea que lo que dice Armstrong no va. Pero si nosotros vamos acorde a como Jesús, a como Dios diseñó el día. Recuerdan en Génesis capítulo 1, cada vez que él culminaba un día, él decía, y decía el versículo, creo que el versículo 4, 9 y algunos más, no lo tengo claro, pero dicen, y era la que, la tarde y la mañana, el primer, segundo, tercer día. Ok, hablemos ahora en términos nuestros, mis hermanos. ¿Cuándo empezó el día de preparación? Para nosotros, empezaría el jueves a la puesta de sol. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Primer día. Día de preparación, el viernes. Ok. ¿Cuándo empezó el sábado? A la puesta del sol del sábado hasta la puesta del sol, a la puesta de sol del viernes, a la puesta de sol del sábado. Segundo día. A la puesta de sol del sábado, amanecer domingo, ¿es el segundo día todavía? Es el tercer día, domingo. Ok, queda eso claro. No hay más que añadir. Cuando, mis hermanos, encontramos en la Biblia el artículo que define el E y L, cuando lo encontramos juntamente con la palabra sábado, Shabbat, Shalom, Sabatón, cuando encontramos con esa palabra, la Biblia está haciendo referencia del día de creación. Para todos los demás, los otros 7 sábados de las ceremonias, de las fiestas de ceremonias judías, para todos los demás se utiliza la palabra los o un. Pero cuando se utiliza la palabra el, se está hablando al respecto del día de creación, el séptimo día de la semana, el día que Dios bendijo, santificó, reposó y nos encomendó a nosotros venerar y adorarlo de forma especial en este día. Ok. El primer hombre que llamó el domingo, el día del Señor, mis hermanos, fue o el abogado Tertuliano o Clementino de Alejandría. Fueron los primeros que llamaron el domingo el día del Señor. Nótese, hombres llamando un día el día del Señor. ¿Saben quién llamó el sábado su propio día? No se lo dejó a ningún hombre. Dios mismo llamó el sábado su día. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Es sábado para quién?
Jehová tu Dios. ¿Quién está diciéndole esto? ¿Quién está escribiendo esto en los dos tablas de piedra? ¿Quién le está diciendo esto al pueblo? Dios mismo. Isaías capítulo 58, versículo 13. Ahí mismo Dios está diciendo, si retrajeres del sábado el Señor tu pie. O sea, Dios mismo está llamando el sábado su día. No hombre, sino que Dios mismo está diciendo, este es mi día. El Shabbat, el Shabbatón, el sábado, el Saturday, Sabbath, como ustedes le quieran poner. Ahora, con todo eso como contexto, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes algunas cositas. 3 formas en que diferentes entidades o seres han intentado deshacerse del sábado. 3 o 3 tiros. Vamos a ponerle los 3 tiros o los 3 últimos tiros que tenía el enemigo. Antes de eso, cuando Dios estableció el sábado, mis hermanos, Génesis capítulo 2, en la creación, Él lo estableció, dicen por ahí algunos que lo estableció para los judíos. Un serio problema ahí, porque yo no soy judío. Y como no soy judío, entonces el sábado no es para mí. Así que yo, ¿para qué voy a guardar el sábado si yo no soy judío? Han escuchado, y yo sé que algunos de ustedes han visto más de alguna otra persona que ha dicho eso. Ok. El sábado fue establecido 1600 años antes del primer judío, mis hermanos. 1600 años fue establecido el sábado antes del primer judío. ¿Quién fue el primer judío, mis hermanos? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Quién fue el primer judío? A ver, alguien que me lo recuerde rápidamente. El primer judío. ¿A quién se le dio la promesa? ¿A quién se le dijo tu descendencia? Abraham. Abraham. Ese fue el primer judío. 1600 años antes de Abraham ya estaba establecido el sábado. Pero aquí está la base del por qué el sábado no es para los judíos. Miren esto. Marcos capítulo 2 y el versículo 27. ¿Qué dice Jesús? Yo sonrío, mis hermanos. Yo sonrío y me gozo porque de verdad, ustedes se van a gozar con su servidor ahorita. Marcos capítulo 2 y el versículo 27. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿El sábado fue hecho para quién? ¿Para quién fue hecho el sábado? El hombre. Para el hombre. ¿Alguna de sus Biblias dice ahí el sábado fue hecho para el judío? Yo soy hombre. Y cuando la Biblia habla de hombre, habla de ser humano. Yo soy un ser humano. Y como yo soy un ser humano, el sábado fue hecho para mí. Ahora, si alguien no se considera un ser humano, entonces tiene un problema con ese versículo. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. ¿Estoy siendo claro? Porque ahí lo que Dios está diciendo, lo que Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el sábado fue hecho para los judíos. El sábado fue hecho para el ser humano. Yo siendo un ser humano, entiendo que el sábado fue hecho para mí. Yo me considero un ser humano. Yo creo que ustedes también. Yo creo que ustedes también. Yo no los escucho, pero yo creo que ustedes también. Gracias, hermana. Gracias. Ok. 3 veces en que se intentó de alguna u otra manera deshacerse del sábado. Primero, lo intentó el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el gran dragón, el nombre que ustedes le quieran poner a ese individuo. Él fue el primero que lo intentó. ¿Cómo lo intentó? A través de la historia, mis hermanos, han surgido diferentes nombres dados por los hombres, aún que ellos querían como crear un Dios. Empecemos con tal vez Babilonia. Ellos le dieron a su Dios el nombre Baal Marduk. Baal Marduk. Marduk significa
o podría ser es Shamash. Baal Maraduk significa, va tirando a Shamash. Y Shamash, mis hermanos, es sol. Sol. ¿Ok? No, el Shamash es sol. O sea, que Baal, Dios, sol. Los persas le dieron otro nombre. Ya no le pusieron Baal Maraduk, sino que le pusieron Mizra. Venía del misraísmo, de la religión del misraísmo. Y ustedes saben que Ra era el dios de ¿dónde? ¿Era el dios de dónde, mis hermanos? El dios Ra de Egipto. El dios Sol, ellos lo tenían como ese ojo que ustedes ven en el dólar, que todo lo ve, que para ellos eso era el sol, que todo lo puede ver. El dios Sol. En Roma le pusieron Sol Invictus, el invencible sol. También le pusieron Veneraboris Deis Solis. Cuando ya tenían el nombre de Sol Invictus, el invencible sol, pusieron Veneraboris Deis Solis, el día venerable del sol. Obviamente en español está domingo, pero en inglés, cuando vamos al inglés, dice Sunday, día del sol. Ese fue el primero. El enemigo levantó en todas las naciones que pudo, en Egipto, en Persia, en Babilonia, en Roma, levantó un nuevo Dios, el Dios Sol. El sábado sobrevivió a ese tiro. El segundo tiro. Entre los mismos israelitas, mis hermanos, entre los mismos israelitas, los que adoraban al verdadero Dios, hay un compendio de leyes que lleva por título Hebre Mishnah, o libro de código de las leyes tradicionales o de tradición. De ahí viene que Jesús dice, enseñando como leyes, tradiciones, como leyes divinas, tradiciones humanas. De ahí sale esa frase de Jesús. En ese compendio de leyes tradicionales o de la tradición, habían 39 tipos, mis hermanos, específicamente 39 tipos de trabajos o obras prohibidas para el sábado, aparte de las 1000 leyes, pero habían 39. Solo voy a mencionar unas 5 de ellas. Unas 5. Una de ellas. Uno, el sábado no podía ni amarrar ni desamarrar un cordón. Así que si usted tenía un zapato de cordón, que sé que algunos de ustedes tienen, ahí ya estaban pecando, ya estaban listos, ya. Y ni hablar de los que queremos el sábado usar corbata. Gracias por recordarme, hermano Henry. Ahí vino. Aquellos que queremos amarrarnos y quitarnos la corbata el sábado, estamos listos, ya. 2. No se podía caminar más que del día de camino del sábado. El día de camino del sábado era 2 estadios, 1080, creo que si no mal estoy, son metros, 1080 metros o kilómetros, algo así. Ok. Número 3. No podían escribir 2 letras del abecedario. O sea, si usted ponía A, B, C, estaba listo. No se podía escribir más de 2 letras de la... Usted el sábado tenía que ingeniárselas para darse a conocer, o si usted no hablaba, dar a conocer lo que estaba pensando, porque no podía escribir más de 3 letras del abecedario. Número 4. Si usted salía por alguna razón el sábado y usted escupía y eso caía sobre alguna hierba o algún árbol, usted estaba pecando, porque ese día, al usted escupir sobre alguna hierba o algún árbol, usted lo que estaba haciendo era regando esa planta. Usted estaba regando ese árbol,
Y aquí hay un serio problema. Yo me imagino, mis hermanos, que las damas, para las que han tenido bebés, saben que durante el periodo de embarazo hay algo que les da asco, hay mucho asco, y entonces pasan escupiendo. Imagínese usted embarazada y un sábado usted no puede escupir con el asco que usted tiene encima del olor ese insoportable de su esposo, el perfume ese maleante que se puso, o saber qué cosa usó. Y usted ahí aguantando ese olor, pero el sábado usted tiene que caminar con una bolsita y escupir en esa bolsa. Qué feo sería eso, mis hermanos, pero esa era una. Y la otra, mis hermanos, a ver si lo tengo por aquí. Digamos que su servidor sufriese de calor, sufriese de mucho calor. Y cuando uno sufre de calor, uno empieza a sudar. Y entonces, como uno empieza a sudar, uno tiene un pañuelo y uno saca el pañuelo y uno se seca para quitarse el sudor. Si usted llevaba esto así suelto, eso era un pecado. Para que usted no cometiera pecado el sábado, esto tenía que estar cosido como parte de la indumentaria. Y yo lo tendría que coser aquí el viernes, el viernes y meterlo allí para que el sábado, entonces cuando yo lo ocupo, yo lo saco de ahí está cosido y entonces yo sí lo puedo usar, porque si lo llevo suelto, eso es llevar carga. Y eso es pecado. Los mismos israelitas, mis hermanos, hicieron del sábado algo pesado. Eso fue el segundo tiro. Hacer del sábado una carga para la humanidad. O sea, guardar el sábado era una carga para ellos. Número 3. Vamos a presentar algunos datos históricos. En Roma, los romanos, para ser específico, año 125 después de Cristo, Sixtus se estableció en la iglesia cristiana y con él estableció también el domingo. En el año 200 después de Cristo, Víctor lo fortaleció. Eso que Sixtus había hecho, lo fortaleció, o sea, lo fundamentó más, lo fundó más. En el 314 después de Cristo, Constantino hizo una ley civil para el domingo. En el año 336, cuando Constantino se dio cuenta que necesitaba un tipo de consejo o votación, se llamó al Concilio de la Odisea. Y en el Concilio de la Odisea votaron, mis hermanos, deshacerse del sábado. Vamos a deshacernos por votación. Todos los que están a favor votar en contra del sábado, levanten la mano. Y ahí en la cantidad de caballeros que levantaron la mano y votaron en contra del sábado. En el año 364, en el Concilio de Trent, se hizo la misma gestión y se preguntó todos los que están de acuerdo en votar en contra del sábado, y todos, la mayoría levantó su mano en contra del sábado. ¿Saben cuál es el dilema con eso, mis hermanos? En ningún momento se llamó un concilio para votar que se aceptara el sábado. Por ende, ningún concilio se puede reunir para votar quitarlo. No fue votado para instalarlo, tampoco se necesita un voto para quitarlo, porque no fue de hombre que vino esto, sino que fue de parte de Dios. Y como fue de parte de Dios, hombre no lo puede quitar. No importa cuántas veces llamemos a concilio, no importa cuántas veces votemos en contra. Es más, mis hermanos, para añadirles, la Revolución Francesa, el 26 de noviembre de 1793, la Asamblea proclamó un decreto, tomaron en cuenta un decreto de abolir la religión y la deidad, de destruir la Biblia. Y durante casi 4 años, se mantuvo eso, hasta que vieron que la sociedad se estaba arruinando, que el mundo se iba a acabar, que Francia se estaba haciendo una desgracia. Y el 17 de junio de 1797, se quitó ese decreto horrible, mis hermanos,
Vieron la necesidad que tenía la sociedad de que existiera una Biblia. Vieron la necesidad que tenía la sociedad de que existiera, de creer en un Dios. Vieron la necesidad que tenía la sociedad de buscar a Dios. Dicho eso, mis hermanos, hay 5 razones por las cuales el sábado no deja de existir jamás. Jamás. Número 1. Es parte, mis hermanos, del sistema de sobrevivencia instalado en el universo por Dios. ¿Ok? Es parte del sistema de sobrevivencia instalado en el universo por Dios. Cuando Dios nos hizo, nos dijo, 6 días trabajarás. No dijo 7, dijo 6 días trabajarás. Porque si el hombre trabaja 7 días, ¿ustedes por qué creen que hoy en día, en todos los países hay una ley que dice para todo trabajador que usted tiene un día libre a la semana? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Eso es porque se le vino a algún hombre? No, mis hermanos, es porque el cuerpo humano no puede funcionar 7 días seguidos trabajando. Colapsa. Rápidamente se va, se deshace, pierde fuerzas y empieza a tener problemas de salud. Rápido uno se muere antes de tiempo. Entonces Dios vio que el cuerpo, Dios diseñó el cuerpo para que un día tuviese descanso del trabajo rutinario. No. En ninguna parte ustedes van a encontrar que la Biblia dice el sábado fue hecho para dormir. No. No se me confundan, por favor, no me malinterpreten. Para descansar del trabajo rutinario, pero en ningún lado la Biblia dice el sábado es día para dormir. No, mis hermanos, no. Ahora, 2. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, que voy a pedir a alguien que me lo lea rápidamente, y Éxodo 14, 13. Voy a leer Éxodo 14, 13. ¿Alguien tiene Deuteronomio 5:15? Por favor, lo lea y yo termino leyendo Éxodo 14 y el versículo 13. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Ay. El primero, acuérdate que fuiste esclavo y yo con mi brazo fuerte te liberé. Por ende, te digo, como ya eres libre, pero yo te liberé, guarda el sábado. Amén. Es una señal de liberación, mis hermanos. El sábado es una señal de liberación. Número 1. Es parte del sistema de sobrevivencia para la raza humana, para todo el universo creado por Dios. Número 2, es una señal de liberación, libertad de la esclavitud. Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firme y veréis la liberación que ¿quién? Que Jehová hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. En otra ocasión, mis hermanos, voy a compartir con ustedes uno de los estudios que hice al respecto de este versículo, pero solo para darles una pincelada. En ese versículo hay un verbo que se repite 3 veces, el verbo ver. El verbo ver. Dice, no temáis, estad firmes, ¿y qué? Veréis la liberación que Jehová hará a vuestro favor. Ese veréis está en presente, está en ahora. Después dice, los egipcios que ahora veis, nunca más los veréis. Los egipcios, algunas versiones dice, habéis visto, porque los estaban persiguiendo los egipcios. Los egipcios que habéis visto en el pasado, nunca jamás los veréis.
Los egipcios para Israel era señal de esclavitud del egipcio. Cada vez que se habla de Egipto, se entiende una etapa de 404 generaciones de los israelitas como esclavos. Liberación es señal de liberación. Número 3, Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12, mis hermanos. Dice: también les di mis sábados para que fuesen una señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Que hago qué cosa, mis hermanos? Que los santifico. O sea que el sábado es una señal de un proceso de santificación. La persona que guarda el sábado está pasando por ese proceso. El proceso no es de día a mañana, mis hermanos. No quiero que me malinterpreten, pero es un proceso. Hemos sido justificados, estamos en el proceso de la santificación. El sábado es una señal del proceso. Número 4, Éxodo 20 y el versículo 20. Éxodo 20 y el verso 20. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para probaros a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El sábado es una señal del verdadero Dios, no de cualquiera. No de cualquiera. Estamos hablando del Dios creador. Número 5. Por favor, empecemos con Hebreos capítulo 4 y el versículo 4. Hebreos 4 y el verso 4. Y si alguien lo encuentra, por favor, lo pueden leer. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Mis hermanos, Dios reposó de todas sus obras. Pero hay una discusión. Hay una discusión al respecto del reposo misterioso, que algunos lo ponen así, que Dios le dará a su pueblo hoy y en el futuro. Ejemplos he dado, dice Jesús. Y si Dios reposó, es para darnos un ejemplo. Muchos especulan, pero nosotros estamos claros. No es nada misterioso. Dios da reposo a sus hijos. ¿Estamos preocupados y atribulados por la situación? Claro que sí. Anteriormente, cuando estábamos en el repaso de la lección, la hermana Gina hizo un comentario que iba acorde con este punto, mis hermanos. La persona que tiene una cosmovisión babilónica, en medio de esta pandemia tiene miedo, está asustado, no sabe qué hacer. La persona que tiene una cosmovisión bíblica, que ve las cosas de acuerdo a los ojos de Dios, entiende que Dios está al control, entiende que Dios tiene este mundo en su gobierno, entiende que Dios, si lo permitió, es porque va a cumplir un propósito, pero también entiende que el Dios que creó este mundo, que el Dios que lo creó en 6 días y que nos dio el sábado para reposar, nos puede dar la paz que solo Él nos puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Mis hermanos, la última que quisiera yo compartir con ustedes tiene 3 frentes. Número 1. Génesis 1, Génesis capítulo 2. El sábado es señal de Dios como creador. El sábado es señal de Dios como creador. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno en los últimos 2 capítulos presentan al sábado
como una señal de que Jesús es nuestro Redentor. Génesis capítulo 2 presenta a Dios como nuestro Creador. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo presentan a Él como nuestro Redentor. Isaías capítulo 66, versículo 22 y versículo 23. Así como yo hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, así también haré que permanezcan su nombre y su descendencia. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo, el Señor, lo he dicho. El sábado, mis hermanos, es señal de salvación. Es señal de creación, es señal de redención y es señal de salvación. Cuando alguien tiene un problema con el sábado, usted y yo no tenemos problema con el sábado. No, yo no puedo tener problema con el sábado. ¿Saben por qué? Porque el sábado ayuda para que yo me mantenga vivo. El sábado es una señal de que Dios me liberó. El sábado es una señal que estoy pasando por el proceso de santificación. El sábado es una señal de que existe un solo y verdadero Dios. El sábado es señal de que ese Dios que creó el mundo, me da mi paz, me da tranquilidad en medio de esta situación. El sábado, mis hermanos, es señal de que el Dios que me creó, me redimió y muy pronto vendrá para salvarme. Por ende, yo no tengo problemas con este día. Alabo a Dios por haberme dado este día. Gracias, Señor, por el día sábado. Gracias, Señor, porque sabías que como ser humano yo necesitaba un día como este. Gracias, Dios, porque sabías que yo estaba esclavo al pecado, pero tú me liberaste. Gracias, Dios, porque tú eres el único Dios que puede hacerme pasar por el proceso para estar listo para entrar en el reino de los cielos. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque tú eres el único y verdadero Dios. Gracias, Dios, porque tú nos das la paz en medio de esta situación, en medio de cualquier problema, mis hermanos. El preocuparse a veces conlleva, mis hermanos, no confiar en Dios. En medio de una situación así, no hay que preocuparnos. No os preocupéis por el mañana, dice Jesús, que el mañana trae su propio afán. Trae sus propios problemas. No os preocupéis por el mañana. Dios se encarga del mañana. El sábado es señal de que Dios me creó, murió en la cruz y resucitó, me redimió y muy pronto vendrá para llevarme a morar con Él por la eternidad. Y de mes en mes y de sábado en sábado me encontraré cara a cara con mi Dios. Señal de salvación. ¿Qué es el sábado para ti? ¿Es una carga? ¿Qué es el sábado para ti? ¿Una tradición? ¿Qué es el sábado para ti? ¿Algo de los judíos? ¿No es para mí? No. El sábado fue hecho para ti y para mí, porque Dios sabía que lo ocupábamos. Donde sea que estés, siempre sabrás que este día es especial para tú y Dios tener un encuentro sumamente importante. Yo quiero venerar este día. No, entiéndanme bien, no por beneficio de Dios, sino por mi beneficio personal.
para mí y para mi familia. ¿Hay alguien que quiere venerar este día para su beneficio personal? Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, rogando que en días como hoy nosotros recordemos lo que dice Isaías capítulo 63. Que un día como hoy, en vez de ser una carga, algo pesado, que sea un día de delicia, un día agradable, un día en que disfrutemos el estar más cerca de Dios. Vamos a orar. Bondadoso Dios que moras en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos que ha sido claro desde el inicio, Señor. Y un día como hoy, sábado 24 de octubre, te agradecemos, mi Dios, por lo que este día implica para cada uno de nosotros. No nos podemos olvidar, oh Dios. No podemos menospreciar que hace más de unos 160 años, el 22 de octubre, mucha gente lamentaba que ese día tú no hubieses llegado. Nosotros damos gracias, Señor. Damos gracias que ese día no llegaste, porque muchos no estarían listos. Mas damos gracias porque ese día empezaste a hacer una labor especial, importante, a favor de toda la raza humana. Ese día, Señor, lo enmarcaste en la historia universal como el día que iniciabas un proceso en el lugar santísimo. Y ahora, mi Dios, anhelamos que tu segunda venida sea pronto. Mas por favor, ten misericordia de nosotros. Y si alguno de los que estamos por este medio todavía no está listo, por favor, oh Dios, con tu brazo poderoso guarda nuestras vidas. Y ten paciencia con nosotros, tal como dice 2 de Pedro 3:9, para que nos podamos salvar. Que disfrutemos de este día, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.